Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la agenda informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy, con un tema muy importante de la actualidad local en el departamento del Atlántico, en la ciudad de Barranquilla y en el país. Los partidos políticos, las coaliciones en el marco del calendario electoral previsto por la Registraduría Nacional del Estado Civil han adelantado consultas internas. En esta ocasión, en todo el país, la Colombia Humana, actual partido de gobierno, el partido original del presidente Gustavo Petro, en principio una asociación de ciudadanos, un movimiento popular ya constituido como organización con fines políticos dentro del pacto histórico, adelantó una consulta para decidir quiénes serán sus candidatos en las próximas elecciones regionales. En la ciudad de Barranquilla se ha desarrollado una consulta, al igual que en los municipios del departamento del Atlántico, para quienes fueron elegidos el día de ayer como los candidatos a los consejos, asambleas, alcaldías y a la gobernación del Atlántico, al igual que las juntas administradoras locales en el distrito de Barranquilla. Y para analizar esta jornada electoral de Colombia Humana, se encuentran en el set de CTV Barranquilla Rigail Romero. Rigail Romero es el candidato que fue elegido ya como el representante de la Colombia Humana para aspirar a la alcaldía de Barranquilla. Rigail Romero es economista con especialización en gobierno y asuntos públicos, al tiempo que tiene una maestría en temas de administración. Doctor Rigail Romero, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Muchas gracias, Julio, para ti, para todos tus televidentes. Muy agradecido por la invitación y esperemos que podamos cumplir con todas las expectativas y todas las preguntas que la gente se hace hasta este momento. Muchas gracias, doctor Rigail Romero. De igual modo se encuentra con nosotros José Matías Ortiz, quien ha ganado la aspiración para representar a Colombia Humana en la consulta interpartidista del pacto histórico que se adelantará en el mes de junio para decidir la lista unificada. El doctor José Matías Ortiz es un reconocido líder social con una amplia vocación de servicio comunitario que lo destaca hoy como el referente en la lista a la Asamblea de la Colombia Humana. Doctor José Matías Ortiz, muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Buenas tardes, muchas gracias, Julio, y gracias a los televidentes. Empecemos por hacer un diagnóstico de lo que ha sido esta experiencia en Colombia Humana. Entendemos que esta consulta tuvo un alcance nacional, que no se constituyó exclusivamente en la ciudad de Barranquilla ni en el departamento, sino que en todos los municipios, en la registraduría, quienes estaban inscritos como militantes y, sobre todo, con la capacidad de participar en esta consulta, accedieron a la Registraduría Nacional del Estado Civil a emitir su voto. Doctor Rigail Romero, desde el punto de vista nacional, ¿cómo transcurrió esta jornada en el país? ¿Qué tanto fue la participación? ¿Las expectativas superaron la voluntad popular?
¿cuál ha sido la experiencia para la Colombia Humana en este ejercicio democrático interno? Bueno, Julio, todo lo que hace Colombia Humana como partido es ganancia. Tengo que decir que fue una decisión del partido que las bases fueran las que escogieran sus candidatos. Aquí nadie se está cogiendo nada a dedo, pero tengo que reconocerte que por ser también ese partido nuevo, incipiente, estamos todavía llenos de algunos errores que tenemos que ir viendo cómo mejoramos en el futuro. Entonces, esto fue una contienda cerrada, fue una consulta cerrada únicamente para militancias. Esos militantes que se lograron inscribir en las plataformas, creo que nos faltó un poco más de pedagogía, creo que nos faltó un poco más de publicidad en el proceso, y eso todos son enseñanzas. Sin embargo, tenemos que destacar que somos la primera colectividad que hace eso, ¿cierto? Estamos dando un paso hacia la democratización de los procesos electorales en todo el país. Entonces, es un ejemplo que el partido de gobierno, el partido del presidente Petro, marque el camino. Seguramente tenemos que hacer mucho más para las próximas elecciones que vengan, pero para mí es completamente satisfactorio que nos hayamos atrevido a proponer los nombres en todo el territorio nacional para construir desde las bases el poder popular. Construir desde las bases el poder popular. El poder popular, que es un concepto esencial para la democracia. Recordemos que la voz latina y la voz griega, democracia, significa poder para el pueblo, en el que kratos es poder y demos es pueblo. La democracia es entendida como la forma de gobierno en la cual las personas tienen la posibilidad de aspirar al ejercicio del poder en todos los ámbitos de las ramas del poder público. En este sentido, doctor José Matías, desde su óptica, ¿cuál fue el aprendizaje para la militancia de Colombia Humana y la ciudadanía en esta consulta interna? El aprendizaje es altamente positivo. Los militantes de Colombia Humana y la ciudadanía observa y se ha dado cuenta que esta forma de seleccionar los candidatos y las candidatas a las corporaciones públicas y a dignidades como alcaldías y gobernaciones es de la nuez del sistema democrático del régimen de partidos y se aleja sobremanera de aquellos partidos que están acostumbrados, de aquellos clanes políticos que están acostumbrados a escoger sus candidatos o en la mesa de comedor de una familia, porque es un clan político familiar, o en una oficina, o hacen acuerdos por debajo de la mesa. Acá ha sido todo lo contrario. Nosotros somos un partido democrático, un partido relativamente nuevo, que a veces olvidamos que Colombia Humana tiene personería jurídica solo desde octubre del año pasado. Colombia Humana era un movimiento sin personería jurídica y solo hasta octubre la obtenemos. De tal manera que todavía somos un partido en ciernes en lo que hace referencia a la institucionalidad del movimiento. Y este paso que hemos dado ayer ha sido gigantesco porque legitima las candidaturas a las corporaciones como consejos municipales, asambleas departamentales, alcaldías y gobernaciones, y por supuesto la JAL, y se aparta de esa forma tradicional de la politiquería en Colombia, en donde los candidatos los seleccionan los jefes políticos, los mandamases dentro de sus respectivos políticos. Acá ha sido la base registrada debidamente en la plataforma de Colombia Humana, quien de manera democrática, de manera voluntaria, ha salido y ha depositado su voto por una u otro candidato, por una u otra candidata. De tal manera que esa ha sido una experiencia altamente positiva para nosotros dentro del movimiento.
Importante que la democracia interna de los partidos políticos sea parte de nuestra cultura. Más allá de las ideologías, las tendencias, las posturas, el criterio o el enfoque que tenga una movilización, un grupo humano o un movimiento social, las democracias internas son las que permiten elegir líderes con garantías de inclusión y de participación. Nuestra Constitución habla específicamente de que estamos en una democracia participativa y que avanzamos de la democracia representativa a tomar nuevas formas de participación que involucran a la ciudadanía. Y una de ellas es ser militantes de partidos políticos. Doctor Rigail Romero, ¿cómo está la militancia de la Colombia Humana en el distrito de Barranquilla? Bueno, no solamente en el distrito de Barranquilla, en todo el departamento en general. Yo particularmente tengo una apreciación. Yo creo que esta consulta interna va a servir para fortalecer los lazos entre los militantes. Yo no puedo desconocer que hay algún tipo de desacuerdos entre algunos sectores, pero creo que estar en desacuerdo es parte de lo que es ejercer la militancia de un partido, o sea, que eso es, digamos, naturaleza humana. Yo particularmente estoy con una idea que no voy a cansarme de decirla, que es que a partir de la elección del día de ayer domingo, tenemos que ver cómo empezamos a hacer o consolidar los consensos. En algo tenemos que ponernos de acuerdo. Así sea que estemos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. En algo tenemos que ponernos de acuerdo. Y yo he recibido muchas llamadas, muchos chats, muchos mensajes de contrincantes que tuve. Primero, aceptando el resultado y segundo, con la intención de seguir construyendo el partido. Entonces, el ambiente yo lo veo muy positivo. Como dice el doctor José Matías, tenemos que seguir avanzando en la construcción del partido y no solamente aquí, sino en todo el país. Los resultados fueron más o menos parecidos. Eso quiere decir que o algo se hizo mal en todo el país o algo se hizo bien en todo el país, pero no se puede dejar de destacar que lo que estamos haciendo es darle el empoderamiento a las bases. Entonces, desde aquí también llamo a la reflexión, pero sobre todo a la unidad. En algo nos tenemos que poner de acuerdo. Y seguramente en los próximos días nos vamos a reunir todos los sectores para seguir empujando este carro. Seguir empoderando. Y es importante destacar que este ejercicio que ha desarrollado la Colombia Humana es un mandato también del sistema democrático a las demás organizaciones. Tienen la posibilidad de decidir libremente cuáles son los mecanismos de elección, convocatoria y de participación de sus militantes, pero lo deseable, lo ideal en toda organización con fines políticos, conocidas como partidos políticos, es que sean sus militantes quienes ejerzan la democracia interna para competir en elecciones libres y justas. La democracia tiene 3 presupuestos fundamentales. El primero es el equilibrio de poderes, la autonomía y la independencia. El segundo es tener elecciones libres y justas. Y el tercero es la alternatividad en el ejercicio del poder. ¿Qué significa eso? Que el poder pueda ser ejercido por diversas personas. Doctor José Matías Ortiz, ¿cómo fue la experiencia en los 22 municipios del Departamento del Atlántico? Muy buena, porque había cierta orfandad en cada uno de los 22 municipios del departamento frente a la dinámica de Colombia Humana. Y la consulta interna dinamizó los procesos en cada uno de los municipios en lo referente a las personas que se consideran militantes de Colombia Humana. Tomaron la consulta en sus manos
y la llevaron adelante, obviamente en unos más que en otros, pero muy importante de resaltar la experiencia en Soledad, una alta participación en Malambo, en Baranoa, en Galapa. Son votaciones muy apreciables y que demarcan que Colombia Humana se está organizando como partido y está avanzando en su vocación democrática, seleccionando a sus representantes a los consejos municipales de esos municipios y a las alcaldías de esos municipios y aportando su caudal a la selección frente al tema de la gobernación del Atlántico y de la asamblea departamental. Fue un paso gigantesco el que se dio este domingo y yo creo que nos deja muy bien parados para afrontar la campaña hacia octubre de este año. Muy bien parados para afrontar la campaña. Y esa es la pregunta esencial. El pacto histórico es una alianza, una coalición que involucra un grupo importante de partidos de los denominados sectores alternativos, los progresistas y tradicionalmente conocidos en Colombia como los partidos de izquierda. Si bien hay una amplia discusión en la historia conceptual de las ciencias políticas si todavía es correcto el uso de izquierdas o de derechas, en el lenguaje popular es mucho más fácil entender las militancias bajo esa clasificación antigua. ¿De dónde surgió eso de izquierdas y de derechas? En el Parlamento francés. Fue en el Parlamento francés por la ubicación de las personas que tenían afinidades con ciertas ideas. Los denominados de apertura, progresistas, se ubicaron al sector izquierdo y los más conservadores y tradicionales estaban en la derecha. Desde entonces, popularmente se utiliza esa expresión para referirse a las afinidades de los partidos. La pregunta en cuanto a la coalición del pacto histórico, de la cual hace parte la Colombia Humana, es ¿qué viene ahora? Y la felicitación para los dos invitados de hoy que fueron elegidos el día de ayer por voto popular, es ¿qué es lo que viene? ¿Qué necesita Rigail Romero y José Matías Ortiz para ahora ser los candidatos del pacto histórico? Julio, quiero aprovechar para hacer una precisión. La votación no fue de voto abierto, sino de militantes. O sea, fue una votación, por el contrario, cerrada. Y esto quiero aclararlo porque por ahí están rodando en redes sociales y en noticias el hecho de que la votación fue muy bajita. Incluso algunos lo comparan con el censo que está habilitado en el 100% para votar en el Departamento del Atlántico y Barranquilla. Estaban hablando que un periodista por ahí habla de que había 1 millón y pico de personas aptas para votar y solamente votaron 700 en Barranquilla. O es mala intención o está desinformado, ¿cierto? Vamos a esperar que sea simplemente desinformación de esos periodistas, porque no puede comparar una elección abierta a una elección cerrada. Y esta elección que hubo el domingo fue únicamente de militantes. Pasado eso, tengo que decir que nosotros nos vamos a preparar en grupo. Todo nuestro partido, todos nuestros candidatos, tanto de la Junta Administradora Local, candidato a la gobernación, candidato a la asamblea, la candidata Andrea Vargas, que ganó la nominación del consejo, y mi persona a la alcaldía, vamos a organizar fuertemente el partido para prepararnos para ganar también la consulta interpartidista. Nosotros aquí le vamos a decir a nuestros oyentes que están ante el partido de gobierno y el partido de gobierno va a hacer todos los esfuerzos para ganar la consulta interpartidista. Y lo vamos a hacer de la mano de las bases también. Así, las bases siempre van a ser importantes, pero sobre todo, y con esto termino, tengo que hacer un reconocimiento a los jóvenes militantes de la Colombia Humana. Estos jóvenes definitivamente están dinamizando este proceso. Estos jóvenes le están dando ese aire y ese empujón que necesitan las transformaciones no solamente locales, sino del país. Quiero felicitar a esos jóvenes que los vi entusiasmados, trabajando durante todo este tiempo para ganar esos espacios. Y quiero representarlos, Julio, quiero representarlos y vamos a trabajar de la mano
para poder que ellos también consigan sus espacios de representatividad política en lo local. La participación de los jóvenes en democracia es esencial, fundamental. La juventud hace unos años tenía una etiqueta de ser el futuro. Después, en una modificación del lenguaje se decía, los jóvenes ya no son el futuro, ahora son el presente y son la realidad. En algunas sociedades los jóvenes están tan excluidos que tienen que irse. Y esto es un llamado para todos como sociedad y como grupo humano en este país. Un país en el cual la juventud vive desesperanzada y con la intención de irse, lo que está provocando es la división de la familia y la pérdida del verdadero valor de la colombianidad, que es nuestra identidad. Y hacia allá tienen que trabajar todos los sectores y todos los partidos. Doctor José Matías Ortiz, ya usted fue elegido como el candidato a la Asamblea de Colombia Humana para las próximas elecciones regionales. ¿Qué se necesita ahora para configurar esa lista y cuál va a ser el mecanismo que empleará el pacto histórico? ¿Será una lista abierta, cerrada? ¿Cómo se integran? ¿Cómo se van a elegir el resto de candidatos? Se necesita mucha madurez, se necesita mucha grandeza y se necesita mucha vocación de poder. Sin duda, la Colombia Humana fue un partido que solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil la realización de consultas para escoger sus candidatos y para participar junto con otros movimientos en la selección definitiva de los candidatos. Estas consultas del día de ayer fueron consultas internas. Las del 4 de junio, próximo venidero, serán consultas populares, serán consultas abiertas, serán consultas interpartidistas. Quiero decir, no van a ser solamente de Colombia Humana, sino de todos los grupos y movimientos que confluimos dentro del pacto histórico. E incluso no descarto que puedan participar algunos otros sectores progresistas que respalden al gobierno del presidente Petro y que deseen participar de esta consulta interpartidista. Nosotros estamos abiertos. Pero es importante señalar, en lo referente a Colombia Humana, comenzamos ya nuestra preparación para la participación masiva en la consulta interpartidista del 4 de junio. Nosotros propugnaremos para que los ciudadanos y las ciudadanas que apoyaron y votaron al presidente Petro el año pasado acudan a las urnas a respaldar a los candidatos del pacto histórico, pero obviamente nosotros esperamos tener la prioridad en el apoyo de la ciudadanía en consideración de que hacemos parte del partido del presidente Petro y en consecuencia Colombia Humana espera salir adelante con la primera votación el 4 de junio, tanto en la alcaldía de Barranquilla como en la gobernación del Atlántico, como en el Consejo Distrital de Barranquilla, los demás consejos municipales del departamento y la Asamblea Departamental. Seremos la primera votación sin duda porque somos el partido de la ciudadanía barranquillera, de la ciudadanía atlanticense que respalda al presidente Gustavo Petro. En ese contexto, entonces, hay un elemento importante. Las consultas van a reunir a los candidatos que elijan los demás partidos. Y aquí viene una pregunta. ¿Los demás partidos del pacto histórico no realizaron una consulta como esta? ¿Cuáles son los mecanismos? Y pues ustedes no son las voces autorizadas de esos partidos, pero sí dentro de la alianza, ¿qué conocimiento tienen de cuál es el procedimiento de elección? Porque ojo con esto, no es solo cuestionar, al contrario, y decir, en el caso de quienes son de izquierda, la derecha elige a dedo, y los de derecha dicen, la izquierda también elige a dedo, y entonces tenemos no solamente una doble moral, sino una cuádruple moral, que si son los nuestros los que eligen a dedo está bien, pero para el otro está mal. Las reglas de juego en la democracia deben ser para todos si realmente tenemos un criterio
coherente, y esto no lo digo ni más faltaba por nuestros invitados que están aquí, que están dando ejemplo de democracia interna. La pregunta es, ¿qué noticias tenemos dentro del pacto histórico? ¿Cómo eligen, por ejemplo, sus candidatos a la alcaldía? Por ejemplo, doctor Rigail Romero. Bueno, Julio, yo tengo entendido que se va a presentar la posibilidad de que varios partidos que pertenecen al pacto histórico no presenten candidatos. Esa es una opción. Tengo entendido que, por ejemplo, el Polo Democrático ya va a escoger su candidato y lo van a hacer en una asamblea, ¿cierto? Una asamblea interna de sus militantes. No eligieron escogerlo en una consulta interna. Y todos esos mecanismos son válidos, ¿cierto? Y sobre todo, si se ponen de acuerdo entre ellos, hay un consenso interno, pues no tendrían por qué tener la posibilidad de hacer una campaña y una consulta interna. Cada colectividad tiene su autonomía y nosotros lo respetamos. Muy seguramente van a tratar de escoger cada partido a sus mejores hombres para irse a la contienda de la consulta interpartidista este 4 de junio. Nosotros, por lo pronto, ya estamos preparados. No nos estamos preparando, ya estamos preparados. Y estoy completamente seguro que la vamos a ganar. Completamente seguros de que va a ganar Rigail Romero. Bueno, Rigail Romero, y debemos decirlo aquí para nuestros televidentes, anunció su candidatura en este programa hace una semana y unos días aproximadamente, y debemos felicitarlo porque sin utilizar la expresión fenómeno ni sorpresa, hizo un ejercicio inesperado para muchos al erigirse hoy como el candidato de nada más y nada menos el partido del actual presidente de la República y sobre el cual se han unido las fuerzas del progresismo. ¿Alguna experiencia sobre eso? ¿Cómo hacer campaña en 15 días y ganar, doctor Rigail Romero? No, esos son temas divinos, temas de Dios. Nosotros vinimos aquí a hablar de economía y de alta economía y terminamos hablando de política. y realmente pues no esperaba hacer ese lanzamiento aquí. Pero bueno, se fueron dando las cosas. Y bueno, esto me ha generado una experiencia maravillosa, hablar con las bases, salir corriendo, hacer un trámite de organización, de seducir. La palabra seducir es una palabra que se le ha escuchado mucho al presidente Petro y creo que he tomado al pie de la letra esas enseñanzas que él va marcando, ¿cierto? Yo estoy muy, muy complacido y muy agradecido con las bases que apoyaron mi candidatura. Yo he venido trabajando la política alternativa hace muchos años, pero con un perfil bajo. Han habido circunstancias que me han pues, motivado a poner mi nombre, a salir adelante en este proceso y creo que arrancó bien, pero voy a seguir seduciendo a la ciudadanía. Vamos a trabajar muy fuertemente y realmente tengo también que darle la gloria a Dios. Siento que fue parte importante también de este proceso. La gloria a Dios. Sin duda, para quienes somos creyentes, para quienes creemos en Dios, más allá de la confesión religiosa a la que pertenezcamos, existen factores espirituales y de fe que movilizan no solo la voluntad ni la intención de voto, la conciencia hacia la toma de decisiones de acuerdo con aquello en lo que creemos y estando en relación con la forma como pensamos. Doctor José Matías Ortiz, ¿cómo fue su experiencia de campaña interna? Es que estamos viendo algo nuevo a lo que no están acostumbrados la mayoría de los partidos políticos. Y sabemos que internamente, y ojo con lo que voy a decir, nuestra cultura política tiene una frase que se ha vuelto muletilla. Y aquí caben todos los partidos. Quienes hacemos análisis político y conocemos las entrañas de las estructuras de izquierda, de derecha, del centro, de arriba y de abajo, la frase que define es mucho cacique y poco indio.
y esto es una crítica para todos los sectores, a dejar los egos, a dejar atrás la imposición de criterios y avanzar hacia perfiles realmente democráticos. Aquí siempre hemos tenido líderes regionales, caciques que imponen candidaturas. Recuerden que solo hasta finales del siglo XX en Colombia se eligieron popularmente los gobernadores y los alcaldes. Eran elegidos e impuestos desde Bogotá por el presidente e imponía a sus amigos. Esa ha sido una amplísima tradición en nuestro contexto y por eso quiero preguntarle, doctor José Matías Ortiz, ¿cómo ha sido esa experiencia de campaña interna? Antes complemento un poco la respuesta de hace unos minutos. La consulta interpartidista del 4 de junio, que se va a realizar en todo el país. Nosotros, como Colombia Humana, hemos defendido un procedimiento que ya tuvo una experiencia altamente positiva en el año 2022, en la elección del Congreso, y es que nosotros consideramos que la lista unificada del pacto histórico debe ser una lista cerrada. Nosotros no somos partidarios de las listas abiertas con voto preferente porque consideramos que en la experiencia nuestra como pacto histórico, en marzo del año 2022, para la integración del Congreso de la República, nos dejó unas lecciones grandísimas. Vamos unidos con una sola marca política que es el pacto histórico, vamos unidos con una sola lista que es la lista del pacto histórico y vamos en forma cerrada para que la campaña sea más económica para nosotros, para que el votante no tenga confusiones al momento de marcar su voto, para que el votante solamente tenga que marcar el logo del pacto histórico y de esa manera se facilite la participación democrática de la ciudadanía durante esa elección de la consulta interpartidista del próximo 4 de junio. Es el criterio además del presidente de la República que lo defendió en la reciente reforma política hundida lamentablemente en las aguas turbulentas del Congreso de la República. Se defendió por parte del gobierno la consulta, pero con la metodología de listas cerradas y en algunos casos también se planteó por parte del gobierno las listas cremalleras. En cuanto a la participación y la experiencia en los municipios, realmente es una experiencia aleccionadora. Como te decía, los municipios estaban un tanto aislados de la dinámica política de la economía humana y este acontecimiento del domingo los ha dinamizado y los ha puesto en perspectiva tanto del 4 de junio como del 29 de octubre y yo creo que la presencia de Colombia Humana va a ser definitiva en el pacto histórico y la votación del pacto histórico en octubre de este año va a ser una votación copiosa porque el departamento, Barranquilla le entregó al presidente Petro del año pasado una votación altísima. El departamento del Atlántico, todo, junto con Barranquilla, le entregaron 486.000 votos en el mes de mayo y 686.000 votos en el mes de junio, 3 semanas después. De tal manera que nosotros aspiramos que esos votantes del presidente Petro, esos votantes del pacto histórico, conectarnos con ellos para que respalden la lista de asamblea, la lista de consejo, la lista de alcaldía para Barranquilla y por supuesto la candidatura a la gobernación del Atlántico. Nosotros esperamos una votación copiosa y las bases de Colombia Humana ya están movilizadas y dejarán de estarse quietas si acaso después de octubre, porque esto sigue de largo, porque nosotros como partido nos preparamos desde ya para las elecciones presidenciales del año 2026. Conquistar espacios de poder local, conquistar espacios de poder regional es la clave para que en el año 2026 un nuevo presidente o presidenta progresista continúe la labor que actualmente está adelantando nuestro presidente Gustavo Petro. Las elecciones regionales son un punto clave en la democracia. Los gobiernos locales son los que permiten al Poder Ejecutivo conocer la problemática de la gente y darle respuesta oportuna a sus necesidades.
Por lo tanto, participar en estos procesos desde las juntas administradoras locales hasta la gobernación será determinante. Hay una frase griega muy importante: si no haces política, te harán la política. Si te abstienes de participar en política, otros tomarán decisiones por ti y a lo mejor esas decisiones no te van a favorecer o no estarán de acuerdo con aquello en lo que crees, en lo que piensas y en la forma como nos comportamos. Doctor José Matías Ortiz, usted tocaba un tema que es objeto de discusión en la teoría política, específicamente en la actualidad, que se están discutiendo reformas electorales y reformas políticas, y es el tema de las listas cerradas. La pregunta aquí desde su experiencia: ¿las listas cerradas, en lugar de cohesionar a los partidos y facilitar al elector, generan tensiones, disputas y divisiones, que es el argumento de quienes las cuestionan? En algunos casos de partidos políticos específicos podría generar tensiones y podrían generar incluso fraccionamientos dentro de esos partidos. Nosotros como Colombia Humana vivimos la experiencia del año pasado y como pacto histórico vivimos la experiencia del año pasado, y yo creo que esa experiencia, por el contrario, nos permitió fortalecer la unidad, tanto de Colombia Humana como dentro del pacto histórico. El hecho de haber ido unidos a esa elección de marzo nos permitió obtener 20 senadores y más de 30 representantes a la Cámara. Yo creo que eso debemos tomarlo muy en cuenta. Ahora, indudablemente, hay partidos que optan por las listas abiertas y con voto preferente, pero fíjate tú que estas listas abiertas recuerdan aquella famosa operación avispa dentro de los partidos. Entonces son los pequeños, los cacicazgos regionales, los clanes políticos los que terminan imponiendo a los candidatos por la vía de acuerdos o subrepticios, o por la vía de que el que tenga mayor fortaleza económica, el que tenga mayor clientela política, ese tendrá más opción de ser seleccionado. En nuestro caso, precisamente, incluso favorecemos nuevos liderazgos, como el del doctor Rigail, que participan de nuestras listas, no solamente hombres, sino también mujeres. La lista de Congreso es una lista cremallera. Eso permitió que mujeres de altas calidades políticas y de altas calidades éticas hoy hagan parte del Congreso de la República. De tal manera que nosotros creemos más ventajosas las listas cerradas que las listas abiertas con voto preferente. Es el criterio de la democracia que reconoce la pluralidad, la diversidad y el libre ejercicio de los derechos humanos. Elegir y ser elegido es un derecho fundamental, es una posibilidad en democracia al pertenecer a una nación como la nuestra, que es un Estado social de derecho. En este sentido, doctor Rigail Romero, sube la temperatura en el termómetro. Para quienes lo están viendo por primera vez en este programa, ¿quién es Rigail Romero? ¿Por qué es hoy el candidato de Colombia Humana y para qué quiere ser el candidato del pacto histórico? Bueno, mi nombre es Rigail Romero, yo soy economista, especialista en gobierno y asuntos públicos, especialista en finanzas, magíster en administración y soy empresario. También soy asesor de asuntos económicos. He tenido la oportunidad de trabajar en el Congreso, en la Comisión Tercera, precisamente donde se discutió la reforma tributaria. También discutimos el proyecto de presupuesto y el proyecto general de regalías. Dimos un paso al costado a esa actividad para venir a proponer mi nombre dentro de las bases de la Colombia Humana. Como yo decía antes, pues yo era de pronto un militante más pasivo, más detrás de bambalinas, y ya he tomado la decisión de aportarle al crecimiento
del partido, pero sobre todo a demostrarle y tratar de servir de ejemplo a esos jóvenes que podemos salir adelante y sobre todo que un hombre parido de los barrios populares pueden llegar también a ocupar la silla de la alcaldía del distrito de Barranquilla. Vamos a ganar, vamos a construir entre todos una ciudad incluyente, moderna, y vamos a construir sobre lo construido. Vamos a hacer que Barranquilla avance y muy seguramente voy a tener la oportunidad en estos 40 días antes de la segunda etapa, que es el 4 de junio, de que me sigan conociendo y sobre todo que nos pongamos firme a pelear para destronar y sacar a los osos yogis del distrito de Barranquilla. Doctor José Matías Ortiz, para los televidentes de El Termómetro, ¿quién es José Matías Ortiz, que hoy es candidato a la Asamblea por Colombia Humana y precandidato por el Pacto Histórico? ¿Por qué es candidato de Colombia Humana y para qué quiere ser el candidato del Pacto Histórico? José Matías Ortiz es un líder social y un líder político que lleva bastante tiempo vinculado a los movimientos progresistas. Desde muy temprana edad me vinculé a los movimientos que consideraban viable el cambio en Colombia y actualmente obviamente lo estamos logrando con el presidente Petro, pero desde hace bastante tiempo venimos trabajando en esa idea. Yo hice parte de la Asamblea Regional Constituyente, yo soy uno de los 74 colombianos que discutimos durante 5 meses la Constitución del año 91 que actualmente nos rige en Colombia, una Constitución plena de derechos y una Constitución con vocación descentralista y una Constitución con una alta vocación de autonomía y de independencia como país y como nación. Igualmente, yo hice parte del Congreso de la República durante 4 años, de 1998 al año 2002. Igualmente tuve una experiencia administrativa como funcionario público. Durante 3 años dirigí la Secretaría de Transporte y Tránsito de la ciudad de Barranquilla. Incluso después de que salí del Congreso, fui gerente regional de una EPS. De manera que conozco bastante el tema de la política pública y de la cosa pública. Por eso queremos llegar a la Asamblea del Departamento para acompañar desde allí al gobernador que se elija el próximo 29 de octubre, que esperamos que sea el doctor Máximo Noriega Rodríguez, por supuesto, y desde la Asamblea acompañarlo en su plan de desarrollo del departamento y que ese plan de desarrollo del departamento se articule con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro, porque las transformaciones que están recogidas en el Plan Nacional de Desarrollo deben reflejarse en el Departamento del Atlántico, tanto en lo atinente al ámbito social como en lo atinente al ámbito económico. Tenemos que darle la mano a nuestro campesinado, tenemos que recuperar nuestros cuerpos de agua, tenemos que recuperar los distritos de riego, tenemos que darle mayor fortaleza a nuestra zona costera, al turismo en nuestra zona costera, tenemos que darle mayor presencia al departamento en cada uno de los municipios y que ojalá la gobernación se preocupe más por cada uno de los municipios y no tanto por la ciudad de Barranquilla, que tiene un presupuesto grande y autónomo. De tal manera que nosotros creemos que vamos a acompañar al próximo gobernador, pero igualmente vamos a ejercer un control político sobre el gobierno departamental, porque esa es la función de las asambleas departamentales. Y por eso nosotros aspiramos a llegar ahí en representación de Colombia Humana y especialmente en representación del Pacto Histórico y sobre todo de los ciudadanos y las ciudadanas del Departamento del Atlántico. En ese contexto, entonces, los candidatos del Pacto Histórico se medirán en el mes de junio en una consulta interpartidista de esa coalición, en la cual podrán participar todos los ciudadanos que lo tengan a bien. Y para conocer un poco más de estos dos líderes de Colombia Humana en el Departamento del Atlántico,
doctor Rigail Romero, ¿cuál es su proyecto y las ideas centrales de su propuesta para el distrito de Barranquilla? Julio, mira, nosotros vamos a ir construyendo una plataforma de programa de gobierno incluyente, pero definitivamente nos vamos a concentrar en dos ejes principales. Tres, pero en dos ejes principales. El primero, una guerra total contra la extorsión y las bandas criminales que tienen azotados a los comerciantes y a nosotros los empresarios. No puede ser posible que nos han hecho que en Barranquilla nos inunde la delincuencia. Algo está pasando, mano. Algo está pasando. Esa Barranquilla remanso de paz ya no existe. Esa Barranquilla que te podías comer un perro caliente en una tienda o en un carro de perro, ya no lo puedes hacer porque en cualquier momento te pueden atracar. Esa sensación de zozobra no la podemos seguir viviendo en Barranquilla. ¿Y cómo lo vamos a atacar? Pues vamos a quitarle el insumo a las bandas criminales. Le vamos a arrebatar a nuestros jóvenes que han sido cooptados por las bandas criminales. Esos jóvenes nini que ni estudian ni trabajan hacen parte del insumo de los ejércitos de la BACRIM y se las vamos a quitar. A los muchachos les vamos a generar empleos basados en el deporte y la cultura. La jornada única, 0% ocio a nuestros jóvenes. Con eso vamos a empezar a desarrollar las estrategias para bajar los índices de delincuencia. Pero también vamos a desarrollar unos convenios interadministrativos con la rama judicial. Eso lo vamos a ir cuadrando y acordando, pero es que también como institución el Distrito de Barranquilla puede ayudar en un convenio a ver cómo fortalecemos la rama judicial, porque no puede ser que nuestros policías nos atrapen a los ladrones y porque no se llenen los requisitos judiciales, porque a veces no hay los elementos suficientes, vienen y los ladrones y los sueltan a las horas y vuelven a cometer fechorías. No, aquí el ladrón, el atracador y el extorsionista debe saber que va a haber una institucionalidad que los va a perseguir y los va a sacar a patadas de esta ciudad. Los empresarios, los comerciantes, los tenderos, estamos cansados de que nos tengan arrodillados incluso en nuestros propios negocios, en nuestras propias casas. No podemos salir. Guerra total contra la delincuencia y la extorsión. Y por el otro lado, vamos a ver cómo recuperamos las finanzas del distrito. Vean, las finanzas del distrito no están claras. Vamos a desarrollar un debate a la DAF. Vamos a ver qué ha pasado con esos permisos de empréstitos, ¿cierto? Que han generado que se ferien la plata aquí y por eso nacen los osos yogis, porque se ferian la plata. Yo no las veo claras. Yo espero que apenas lleguemos a la alcaldía el 1 de enero, pongamos a ver cómo están las cuentas de la alcaldía de Barranquilla, a ver qué hay que hacer, cómo la podemos recuperar, cómo la podemos sanear. Yo no creo mucho en eso del milagro financiero. Ese milagro financiero es para la galería, para el aplauso y para que nos aplaudan como los mejores alcaldes de la Vía Láctea. No, señor. Aquí lo cierto es que hay problemas financieros en el distrito y nadie habla de eso, pero nosotros sí vamos a empezar a hablar de eso. Problemas financieros. El distrito de Barranquilla tiene grandes avances que nadie puede desconocerlos, sobre todo si consideramos que en la segunda mitad del siglo XX la ciudad de Barranquilla vivió niveles de atraso importantes. Desde que apareció en nuestro sistema democrático la elección popular de alcaldes, Barranquilla empezó en los años 90 a tener un nuevo despertar que se potenció en el inicio de este siglo. Pero sin duda todavía la ciudad tiene aspectos por mejorar.
vialidad, movilidad, circulación, tránsito, seguridad, inclusión, cultura. Y voy a ser reiterativo con esto. La cultura no es solo el carnaval. Muy importante, sí, el patrimonio inmaterial que nos hace sentir orgullosos a los barranquilleros. Pero que una ciudad no tenga teatro, no tenga museos, que una ciudad no tenga una agenda cultural. Cuando vienen visitantes del exterior aquí, más allá de ir al Junior y de ir a visitar ciertos íconos de la ciudad nuevos y recientemente creados, y aparte de ir a comer o de ir a una discoteca, ¿a dónde los llevan? No existe una orquesta sinfónica, no existe un plan familiar de diversión. La ciudad no tiene un parque con atracciones mecánicas, por ejemplo. La ciudad tiene un grave problema de tránsito. La ciudad tiene un gravísimo problema inclusive de iluminación, y de esto hablan muy pocos. Calles oscuras que tienen afectación en los índices de seguridad y en la sensación y la percepción que tiene la ciudadanía. Los retos son grandes y la fuerza de las ideas es lo único que provoca grandes transformaciones. Doctor José Matías Ortiz, llegar a la Asamblea del Atlántico, este departamento que nos hace vibrar a los atlanticenses cada vez que recorremos alguno de sus municipios por la calidez humana de su población, por el talante y el talento de personas que siempre tienen una sonrisa para el visitante. ¿Cuáles son sus propuestas y sus ideas para la Duma departamental? Nosotros iremos a la Asamblea Departamental, como te decía hace un rato, a acompañar el plan de desarrollo del departamento, en el cual deben reflejarse claramente las políticas de reordenamiento del territorio alrededor del agua. El departamento del Atlántico es un departamento bañado por aguas en todos sus límites. Tenemos el río Magdalena, tenemos el canal del Dique, tenemos el mar, tenemos además los espejos de agua, los embalses en el departamento. Tú recorres los embalses hoy en día, están totalmente abandonados. El sedimento los está cegando. Los distritos de riego están inservibles, ninguno funciona. Y yo creo que una de las propuestas fundamentales para la próxima gobernación y para el ejercicio en la Asamblea es la recuperación de los cuerpos de agua y la recuperación de los distritos de riego, para que nuestros pescadores encuentren sustento en nuestros embalses, para que nuestros campesinos tengan el riego necesario para cultivar sus diferentes productos, y de esta manera que nuestro departamento sea autónomo en materia alimentaria. Si tú vas a Gran Abastos hoy e investigas, vas a darte cuenta que más del 70% de los productos que llegan a Gran Abastos vienen de otros departamentos. Es como si nuestro departamento hubiese perdido la vocación agrícola. Nosotros necesitamos recuperar esa vocación agrícola en nuestro departamento, y nuestro ejercicio junto al gobernador va a ser de mucho dinamismo en esa perspectiva. Creemos igualmente que el canal del Dique va a ser un trabajo importantísimo para la próxima gobernación y para la próxima asamblea. Tenemos hoy en día una alianza pública-privada recientemente asignada en el mes de diciembre, y esperamos que esa APP del canal del Dique respete la cultura de nuestros pescadores y garantice que las aguas del canal del Dique no inundarán a la parte seca del departamento del Atlántico, y que las aguas del canal del Dique se transiten y circulen apropiadamente hacia los cuerpos de agua de nuestro departamento, así como al departamento vecino de Bolívar, por supuesto. En cuanto al río Magdalena, fíjate que desde hace rato se viene discutiendo la idea de una APP también para el río Magdalena, APP que ha fracasado en los gobiernos anteriores, y yo creo que el gobierno actual, si no saca adelante una APP, que hasta ahora no se ha planteado como tal, debe sacar adelante una recuperación del río Magdalena
la navegabilidad del río Magdalena, que el puerto de Barranquilla brinde las condiciones necesarias de manera en el aspecto logístico para que las importaciones y las exportaciones en nuestro país transiten por el puerto de Barranquilla y no tengan que acudir a puertos vecinos como el de Santa Marta o el de Cartagena, y peor aún, a puertos como el de Buenaventura, por donde hoy en día entra y sale la mayor cantidad de mercaderías de nuestro país. De tal manera que es grande el esfuerzo que tenemos que hacer. Asimismo, en el ámbito de la educación, nosotros esperamos que la próxima Gobernación del Atlántico haga un ejercicio altamente positivo para que nuestros jóvenes en cada uno de los municipios no sean víctimas, hoy, como ocurre hoy en día, de estas bandas delincuenciales y de estos clanes dedicados a la extorsión, al boleteo, y que encuentren en la educación una forma de redención social y una forma de movilidad social. Yo creo que hacia adelante nosotros esperamos que nuestro gobierno en el departamento, que con certeza va a ser del Pacto Histórico, y el ejercicio en la Asamblea del Atlántico sirvan para que nuestro departamento continúe desarrollándose en aspectos como el turismo. Fíjate tú que hoy tenemos un turismo en el departamento, pero la infraestructura turística está venida a menos. Tú recorres Guanacosta, por ejemplo, o recorres Piojó en la parte del mar. Aquí le hemos dedicado un esfuerzo grande a Puerto Colombia y debemos seguir dedicándoselo. Pero igualmente tenemos que pensar en recuperar las playas de Tubará, las playas de Guanacosta, igualmente el aspecto de Piojó como aspecto turístico. Mira que la tragedia que hubo recientemente en Piojó dejó a ese municipio, lo visité hace 15 días, en unas condiciones lamentables, y el gobierno nacional, obviamente, y el gobierno departamental tiene que darle la mano a los habitantes de Piojó para sacarlos adelante. De manera que son muchas las ideas y las propuestas que llevaremos a la Asamblea Departamental, pero siempre actuaremos con el criterio de que el ejercicio de gobierno tendrá al ser humano al centro de sus preocupaciones, y haremos un gobierno en favor de todos los ciudadanos, pero especialmente de la gente que más lo necesita. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. En 30 segundos, doctor Rigail Romero, ¿cuál es su mensaje para la ciudadanía del distrito de Barranquilla y especialmente para los simpatizantes, militantes y electores del Pacto Histórico? Sí, miren, Colombia eligió un presidente, no eligió un mago, eligió a un presidente que va a empezar a cambiar la historia de este país. Pero también necesitamos que en los territorios estén alineados con esa política de cambio. Así que yo los invito a todos ustedes a que se acerquen a la militancia, no solamente de la Colombia Humana, sino del Pacto Histórico, para que entre todos logremos llegar a conquistar los espacios de poder. En la gobernación, en la asamblea, consejos, juntas administradoras locales. Entre todos vamos a formar el equipo del cambio. Entonces, espero que para este 1 de mayo también empecemos a trabajar para apoyar la reforma que necesita este país. Este gobierno necesita darle oportunidades a la población vulnerable. Nosotros no somos el 4º o el 5º país más desigual del mundo gratuitamente, y tenemos que trabajar. Lo que pasa es que eso no se hace de la noche a la mañana. Hay que trabajar y tenemos que hacerlo entre todos. Espero que nos acompañen este 4 de junio en las elecciones interpartidistas y me den la oportunidad a mí de ser el próximo alcalde distrital de la ciudad de Barranquilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Julio. Doctor José Matías Ortiz, en 30 segundos, para la militancia del Pacto Histórico, los simpatizantes y los ciudadanos del Departamento del Atlántico, ¿cuál es su mensaje? Hacemos una convocatoria pública a los ciudadanos y ciudadanas del Departamento del Atlántico para que continuemos respaldando la política del cambio. Elegimos al presidente Petro, elegimos el gobierno del cambio, elegimos una gran bancada parlamentaria. Ahora nos corresponde dar un salto
y continuar respaldando a nuestro gobierno en el departamento, eligiendo gobernador, eligiendo alcaldes y eligiendo asambleístas y concejales afectos a la política del cambio. Y creemos nosotros que debemos continuar respaldando, como ciudadanos en el Atlántico, las reformas y las transformaciones que plantea este gobierno. La reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, y debemos prepararnos para que, si es necesario ir a la calle a defender esas reformas y a sacarlas adelante, tendremos que hacerlo, porque las reformas no saldrán adelante en breves reuniones del presidente con los dignatarios de los partidos tradicionales, sino con el pueblo volcado a las calles, respaldando esas reformas y respaldando la política del cambio del presidente Petro. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor José Matías Ortiz, en el termómetro por CTV Barranquilla. Como lo han visto, el Departamento del Atlántico, ojo con lo que voy a decir, no tiene 22 barrios pobres de Barranquilla. Lo primero que tenemos que cambiar aquí es la conciencia que tenemos de los 22 municipios y no verlos como un pueblo ni como el patio trasero del distrito. Debemos avanzar hacia la construcción, la edificación y el rescate de la tradición cultural que permita decir que aquí hay 22 ciudades que integran el Departamento del Atlántico. Es el momento de tomar conciencia más allá de la pertenencia, la militancia o de la participación para superar problemas como el acceso a agua potable. Es inconcebible que todavía hay municipios donde no se cuenta con acceso al agua potable las 24 horas del día y mucho menos con agua de calidad. La generación de empleo es fundamental. Lo único que permite superar la pobreza, el hambre, la desnutrición es tener fuentes de ingreso para satisfacer las necesidades de las familias. No queremos más mentiras, no queremos más engaños, queremos soluciones, porque el atlanticense tiene el potencial, la capacidad y sobre todo el deseo y la voluntad de erigir cada uno de sus municipios como una ciudad de este hermoso departamento. Y hacia allá deben ir las propuestas de quienes quieran ocupar la primera autoridad en el Departamento del Atlántico. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.